En esta parte B se discute la propiedad de viscosidad, se discute la ley de Newton y se dan algunos detalles específicos de lo que es capa límite. Bueno, vamos ahora a tratar de analizar otra fuerza superficial que está relacionada con la viscosidad del fluido. Primero, para entender esto, habría que ver cómo definimos un fluido ideal y un fluido real. El fluido ideal es una idealización en donde vamos a plantear de que no va a existir fricción, por lo tanto es no viscoso. Son todas fuerzas normales a la superficie, las fuerzas que tiene internamente el fluido, e incluso si hubiese movimiento, esas fuerzas siguen siendo normales a la superficie, son solo de presión. Y obviamente fluidos ideales no existen, pero muchas veces vamos a tratar de simplificar los fluidos reales a partir de la hipótesis de fluido real. Lo que nos interesa ahora es ver que el fluido real, en el fluido real, siempre que haya un movimiento relativo, respecto a un cuerpo sólido, se generan fuerzas tangenciales o cortantes, dando lugar a la fricción adentro del fluido. Estos esfuerzos están relacionados con la propiedad de viscosidad. Entonces, yo lo que voy a estudiar son estas fuerzas superficiales debido a efectos viscosos. Voy a ver qué relación hay entre la fuerza y la superficie en donde esta fuerza está aplicada. Voy a definir el campo de velocidad como una función vectorial de campo que va a depender tanto del espacio como del tiempo, y vamos a ver que la velocidad es vectorial, tiene tres componentes y cada una de estas componentes puede ser función de las tres coordenadas espaciales y del tiempo. Entonces vamos a plantear el caso de una partícula que está sometida a un esfuerzo cortante de traslación y el caso va a ser 2D. Entonces lo que tengo ahora es que voy a definir diferencial de z o un delta z y un delta i, las coordenadas son z e i respectivamente. Voy a aplicar una tensión en la dirección tangencial y entonces ¿qué le va a pasar a la partícula? Se va a formar un cierto ángulo. Voy a considerar que este ángulo es pequeño. Entonces veo que las tensiones aplicadas son proporcionales a las deformaciones que ocurren en el tiempo. Esta tensión, noten que no es normal, sino que es tangencial. Entonces, la velocidad de formación es la variación de ese ángulo respecto del tiempo. Luego voy a ver que al deformarse la partícula voy a tener en distintos niveles adentro de la partícula que hay distintas velocidades. Entonces, estas velocidades van a dar lugar a que pueda expresar la deformación de la partícula en función de esta diferencia de velocidades que tengo entre distintas alturas a partir de la parte de la partícula que no se está moviendo. Entonces, puedo ver que, como dije anteriormente, las velocidades acá pueden ser funciones de cualquiera de las tres variables espaciales. En este caso, van a ser función de z porque vemos que la velocidad, la componente i de la velocidad está cambiando en la dirección de z. Y esto va a ser debido a que hay interacciones moleculares que están haciendo que estas velocidades cambien debido a los choques que se producen entre las moléculas y macroscópicamente la viscosidad justamente está dando cuenta de estos efectos. O sea, son interacciones moleculares y la viscosidad va a tener en cuenta esos efectos. Luego, esas deformaciones que yo tenía las voy a expresar en función de la velocidad que tengo en esta parte y voy a ver que la tangente del ángulo de deformación va a estar dada por este cateto respecto a este otro cateto. Entonces, es lo que he escrito acá. Entonces, cuando el ángulo de deformación tiende a cero, la variación pasa a ser infinitesimal, la tangente pasa a ser igual al arco, y entonces lo que estamos viendo acá es que esta va a ser función de z, y lo que tengo es finalmente es que si paso dividiendo el tiempo, voy a ver que puedo expresar la velocidad de formación a través de lo que vamos a llamar gradientes de velocidad. Entonces, las tensiones de deformación son proporcionales a los gradientes de velocidades. En lugar a lo que después vamos a llamar como ley de Newton, porque acá este coeficiente de proporcionalidad que va a estar definido para los gradientes de velocidades es el que se va a llamar viscosidad. Entonces, como conclusión,
la viscosidad, que es la que tengo que definir o medir de alguna manera, va a dar cuenta de esos efectos moleculares y va a ser una variable macroscópica. Recuerden que la componente I de la celeridad está en función de la distancia desde la placa hacia arriba, o sea que es Z. Una función de... Entonces, para que esta proporcionalidad se convierta en igualdad, lo que tengo que es buscar ese factor de proporcionalidad que vamos a llamar viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, como pueden ver, va a ser función de la presión y la temperatura. Vamos a ver ahora un tema que es importante, que es el efecto viscoso que tiene cualquier fluido que podamos considerar como real, que es el caso de todos los fluidos prácticos que vamos a ver a lo largo del año. Vamos a ver que en el caso de fluidos reales, la viscosidad del fluido, independientemente de su magnitud, va a forzar lo que se llama la condición de no deslizamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que la velocidad en fluido en cada superficie de este canal, por ejemplo, debe ser igual a la de esta superficie. O sea que si la superficie está quieta, la velocidad sería nula. Si ahora en vez de tener un canal, imaginemos que tenemos dos placas que son paralelas, una que está fija y otra que está móvil, con el perfil de velocidades que vimos antes, que era lineal, porque le estoy aplicando una tensión constante a la placa, veríamos que al producirse la condición de no deslizamiento del fluido que está tocando a la placa superior, ese fluido se va a mover a la velocidad de la placa superior. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de flujos turbulentos, las fluctuaciones de velocidad en la pared también van a ser nulas, si es que la pared no se mueve, porque deben satisfacer la condición de no deslizamiento. O sea que ni las velocidades medias ni sus fluctuaciones tienen valores diferentes de cero si las paredes están quietas. Si tuviese un movimiento a la pared, la velocidad media tendría el valor de la velocidad a la que la pared se está moviendo. Siempre en las paredes, las tensiones van a ser viscosas. No va a haber tensiones turbulentas porque los efectos viscosos son los importantes cerca de la pared. Vamos a definir, por lo tanto, a partir de la ley de Newton que ya conocemos, cómo determinar, por ejemplo, las tensiones en distintos lugares de esto que vamos a llamar capa límite. Veamos que en esto que llamamos capa límite vamos a tener lo que se llama un perfil de velocidades que puede ser lineal en el caso de que tenga una placa acá arriba y se esté moviendo a velocidad constante debido a que la tensión aplicada es constante, o bien debido a que hay un flujo en el canal, si yo midiera con una sonda y voy bajando hacia el fondo del canal, vería que tengo velocidades de lo que llamo corriente libre, que sería la corriente superficial y un poquito por debajo de la superficie, hasta que se empiezan a sentir los efectos viscosos debido a esta condición de no deslizamiento que se produce en la pared. Esto da lugar a que aparezca un perfil de velocidades con una cierta función, que dependerá de cada caso del flujo que esté fluyendo. Si yo conociera la relación entre la velocidad y la cota, o sea, cómo va cambiando la velocidad a lo largo de la distancia vertical, desde el fondo hasta la superficie del canal, de la tubería o de lo que fuera, si conozco esta velocidad, podría derivar y conocer cuál es la tensión en cada uno de estos puntos, porque la derivada de esta función sería la tangente de la función en este punto, la tangente de la función en este punto y así sucesivamente, y podría conocer en cada punto qué tensiones viscosas tengo. Entonces, la capa límite es
la zona del flujo en donde los efectos viscosos se hacen sentir. ¿Debido a qué? A que se comprueba que se produce una condición de no deslizamiento, la velocidad media y cualquier fluctuación turbulenta es nula, y aparece un perfil de velocidades hasta que este perfil de velocidades se acopla a lo que es la velocidad de la corriente que llamamos libre. Esto es una característica de todos los fluidos que son viscosos. En el caso de tuberías, vamos a ver más adelante que la capa límite va aumentando a medida que el flujo se interna cada vez más dentro de la tubería, y vamos a ver que esta capa límite ocupa todo el conducto, o sea que tendría algo simétrico del otro lado, ya que la tubería tiene al flujo confinado en su interior, distinto de un canal en donde el flujo no está confinado en la parte superior. Entonces vamos a ver que esta capa límite implica que va a haber efectos viscosos en todo el conducto para el caso de tubería. Recordemos que hemos logrado expresar esta ley de Newton y no vamos a buscar la evolución del ángulo de formación, o sea, no vamos a buscar una velocidad de formación del fluido, sino que vamos a concentrar la atención en la distribución de velocidades a lo largo de la cota de interés. O sea, vamos a tratar de identificar este perfil de velocidades. Vamos a ver que en la capa límite, como ya indica esta fórmula, el esfuerzo cortante va a ser proporcional a la pendiente de la velocidad. Va a ser máximo en la pared porque acá es donde tenemos los mayores gradientes de velocidad. Recuerden, la condición de no deslizamiento implica que la velocidad en la pared es nula y es una característica de los flujos viscosos. Relacionado con el contexto histórico del concepto de capa límite, podemos decir que el descubrimiento y sistematización de los efectos de capa límite que se dieron a principios del siglo XX es el precursor de la aerodinámica moderna, pues antes el análisis de cuerpos sometidos a la acción de flujos viscosos era muy confuso, ya que para el caso del aire y el agua tienen bajas viscosidades, las fuerzas viscosas eran pequeñas y se pensaba que no deberían producir resistencia al avance, y modernamente sabemos que eso no es cierto. O sea, estas tensiones son pequeñas, pero introducen grandes efectos dentro del flujo que está rodeando a un cuerpo sumergido en ese fluido o al fluido que está tocando las paredes de este canal o el que está tocando las paredes de toda una tubería de sección circular, por ejemplo. Habiendo definido el concepto de condición de no deslizamiento y el concepto de capa límite, ya sea para lo que vamos a llamar flujo interno, que sería un flujo en el interior de la tubería, o sea, el flujo está rodeado por paredes, o flujo semiconfinado, como en el caso de canales, o en el caso de flujo externo, imagínense por ejemplo el fluido alrededor de un edificio, alrededor de una pelota. En todos los casos voy a tener estos efectos de capa límite debido a la condición de no deslizamiento. Vamos a ver ahora en este video lo que implica el tener la condición de no deslizamiento. Acá voy a tener un fluido en un canal como este, va a ir de izquierda a derecha, y este tubito tiene tinta, y en el momento inicial este tubito está apoyado sobre la base del canal. Y lo que vamos a ver es cómo cuando yo subo este tubo, vamos a ver que la tinta va a desplazarse de izquierda a derecha porque hay una corriente que está impuesta por alguna condición externa, como por ejemplo este canal está inclinado, o como el típico caso de canales de riego, y esto va a inducir
este perfil de velocidad debido a la condición de no deslizamiento, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver aquí cómo empiezo a soltar la tinta, elevo el tubo y ven que se produce el desplazamiento de la tinta dando un perfil de velocidad acá, de velocidad nula hasta la velocidad de lo que sería la corriente libre. Si uno remueve acá, podemos ver que el fluido estaba pegado, como hemos visto, debido a la condición de no deslizamiento. O sea, siempre que tengo una pared, el fluido se pega. Entonces aquí tenemos un ejemplo ahora de lo que sería un viscosímetro, en donde cómo se pueden determinar estas tensiones si conozco la velocidad del fluido, o bien, si mido la tensión, cómo puedo determinar la viscosidad del fluido. Entonces, estos son dos cilindros concéntricos, uno gira y el otro no. Entonces, sobre el que no gira se va a producir la condición de no deslizamiento, y en el otro, por esa misma condición de no deslizamiento, al estar girando el cilindro, tiene que pegarse el fluido y va a ir a la velocidad de rotación que ese cilindro tiene. Por lo tanto, se va a generar un perfil de velocidad. Si el huelgo entre los dos cilindros es muy pequeño, o sea, comparándolo con el radio del cilindro más chico, esto es muy pequeño, vamos a poder plantear una linearización de esta ecuación. Y vamos a poder decir que la velocidad esta es la velocidad tangencial, que es la velocidad angular por el radio, y podemos expresarlo de esta forma. Entonces, las derivadas han pasado a ser incrementos. Puede ocurrir también que si el radio del cilindro es del orden de h, podría tener consideraciones de linearización, pero no es este el caso. Entonces, si ahora, a partir de las tensiones y de esta definición, yo quisiera calcular el momento que está ejerciendo el fluido a partir de este centro, por el hecho de yo haberle dado una energía para darle tal tensión y hacerlo girar a tales RPM, lo que plantearía es que tengo una fuerza por una distancia. Entonces, ¿qué fuerza? La fuerza que está ejerciendo el fluido sobre el sólido debido a que es viscoso. Entonces, esto se indica como tau por el área. ¿Qué área? El área mojada. ¿A qué radio? Al radio del cilindro menor, porque es el que se está moviendo. Entonces lo que hago es reemplazar esta fuerza, que es tensión por área, la tensión la reemplazo por esto, y veo que obtengo una expresión para el momento ejercido en función de la viscosidad. Si pudiera medir el momento, conozco las RPM, podría determinar, si conozco las dimensiones del aparato, cuál es la viscosidad que tiene ese fluido. Si ahora hubiese un giro relativo entre los dos, ya el perfil de velocidad es más difícil linearizarlo y tendría que resolverlo mediante la ecuación general, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, que nos conduciría a esta solución, que como caso límite sería la solución que acabamos de plantear para las tensiones. Este sería el caso límite de este. Se verá luego. Puedo generalizar a un caso 2D y entonces puedo ver que ahora las deformaciones son un tanto diferentes, y esto lo que conduce es que puedo expresar las deformaciones en función de gradiente de velocidad. Esto es un poco más complicado porque incluso acá estoy planteándolo a un caso 2D, pero se puede plantear a un caso 3D, con lo que se llega a hablar de que es el caso más general. Entonces ahora ya tenía fuerza en la diagonal del tensor. Estas tensiones dan lugar a fuerzas debido a componentes normales, que en nuestro caso eran solo presiones, y ahora hemos agregado las tensiones que van a dar lugar a fuerzas en las direcciones que son tangenciales. Entonces vamos a tener fuerzas de presión y fuerzas viscosas. Entonces, esto es lo que da lugar a el tensor de tensiones en el caso más general, que es el caso 3D. Una manera de expresarlo de una manera compacta es esta, y fíjense que acá estoy escribiendo ya fuerzas porque tengo que ver cuáles son las fuerzas normales sobre qué área y cuáles son las fuerzas tangenciales sobre qué área se están ejerciendo. Entonces, no confundan el vector
deformación que se ve en algunos libros con estos S que indican desplazamiento. Y tampoco lo confundan con entropía. Entonces, hemos definido qué es la viscosidad, la manera de medirla, se ha indicado con el ejemplo que hemos dado recién, un viscosímetro, por ejemplo, y acá vemos cuáles son las magnitudes que surgen de tener la relación entre tensiones y velocidades, gradientes de formación. Y las unidades son kilogramos masa dividido en metros segundo. Entonces estoy relacionando esfuerzo o tensiones locales en fluido en movimiento con la velocidad de formación de las partículas fluidas. Entonces, esto es, como ejemplo, es lo que vimos como pudimos definir la deformación de la partícula, y el esfuerzo constante es el que comienza a hacer que el fluido, es el que hace que el fluido se mueva, y la velocidad va a ser inversamente proporcional a una propiedad denominada coeficiente de viscosidad. Entonces la viscosidad da unidad de la habilidad del fluido para soportar esfuerzos constantes, y es una propiedad que influye en la potencia necesaria para mover un sólido en un medio fluidodinámico. Y obviamente desempeña un papel fundamental en el desarrollo de lo que veremos después, que es la turbulencia. En el caso de flujo compresible se define una segunda viscosidad que tiene las mismas magnitudes y de momento acá se plantea que da lugar a efectos de onda sonora y son temas que en este curso no son de interés. En resumen, a partir de que he definido que las tensiones son proporcionales a los gradientes de velocidad a través de la viscosidad, veo que las unidades salen de hacer un análisis dimensional y me quedan unidades de masa, longitud y tiempo, como acabamos de decir recién, ya particularizadas para el sistema MKS, que es el sistema internacional, y esta sería la viscosidad dinámica. Se puede definir una viscosidad cinemática, que es dividir la dinámica por la densidad, y me va a quedar en unidades de metros cuadrados sobre segundo. En el sistema CGS, respectivamente, la viscosidad dinámica se mide en Poissy y la viscosidad cinemática se mide en Stokes. Entonces, en lo que sigue, acá podemos ver una serie de correlaciones y equivalencias entre las distintas unidades y las unidades utilizadas en los distintos sistemas. Hay otras unidades que son de aplicación técnica, que están definidas según la ASME y otros institutos, como la viscosidad cinemática, que es la Seibel, segundo Seibel universal, o segundo Seibel Führer. Esto hay maneras de hacer conversiones entre una unidad y otra, y dependiendo en los artículos, en la información o en lo que estén leyendo, pueden hacer conversiones. Se define también un índice de viscosidad que es útil en una gran variedad de aplicaciones, que está relacionada con lo que es la lubricación. No nos interesa demasiado en este curso, pero ahí de alguna manera están las definiciones. Aquí pueden ver las unidades frecuentes que se utilizan para la viscosidad cinemática también, y hay equivalencias y tablas que pueden encontrar en las normas ASTM. Finalmente, podemos resumir de que la viscosidad molecular es una variable macroscópica que tiene en cuenta interacción entre la molécula y el fluido, y de ahí el nombre de viscosidad molecular. No debe confundirse con algo que vamos a ver después y que vamos a discutir más en detalle, que hay inestabilidades macroscópicas debidas al flujo, y esto está relacionado con la turbulencia y que da lugar a una variable que se llama viscosidad turbulenta o viscosidad de remolino, que en inglés es el comportamiento de la viscosidad. Para el caso de líquido, cuando aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Una manera de calcularla mediante fórmulas empíricas, que tienen distintos coeficientes para los distintos fluidos. En el caso de gases, la viscosidad aumenta con la temperatura, porque hay más choques entre moléculas. Entonces, el comportamiento es diferente para líquidos. Y también hay fórmulas específicas para calcularla con coeficientes específicos para cada tipo de gas.
Acá pueden ver una tabla en donde tengo algunos coeficientes característicos para agua y aire. Y acá comento algo interesante, como les venía diciendo, que a veces uno cuando está haciendo la fase de investigación, cómo eso baja a lo que es la cátedra. Por ejemplo, he tenido que buscar cómo calcular viscosidad de mezcla. Fíjense que este es un artículo del 2012, un artículo reciente, y acá de alguna manera cómo calcular viscosidades de mezcla de fluido líquido y gaseoso. En este caso es agua y su vapor. Tengan en cuenta detalles de comportamiento de viscosidad. Para líquidos, con la temperatura hay un efecto considerable sobre la viscosidad. Con la presión no hay un efecto considerable sobre la viscosidad. El efecto es apreciable a más de 1000 atmósferas. La mayoría de los líquidos, como acabo de decir, la viscosidad baja con el aumento de temperatura, y en los gases y algunos líquidos la viscosidad aumenta con el aumento de la temperatura. Y como les conté recién, acá pueden ver algunas fórmulas que también sirven para líquidos y para gases. Esta se usa bastante, la de Sutherland. Hay muchas tablas en donde puedo encontrar valores para calcular la viscosidad o para determinarla mediante las fórmulas que acabo de mencionar. Y como pueden ver, la información de cómo determinar la molecular